¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Horacio Alcaraz y estoy compartiendo con ustedes la cuarta parte de esta serie que tiene como título El deber del creyente cuando ora. Aprendimos que uno de los deberes de los creyentes cuando oramos es que tenemos que atender con expectativa la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ese es nuestro deber después de haber orado. El Salmo 85, versículo 8, se los recuerdo, porque lo tenemos como texto base de esta enseñanza. Dice el Salmo 85, versículo 8, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Comenzamos viendo 7 razones para esperar respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y dijimos que la razón número 1 para esperar respuestas de Dios a nuestras oraciones es que si no esperamos con expectativa la respuesta, es señal de que no creemos que la oración sirva para aquello para lo cual Dios la creó o la diseñó. O en otras palabras, estamos diciendo con esa actitud de no esperar nada que la oración no sirve. Y orar de esta manera, con esta actitud, con este pensamiento, es orar tomando el nombre del Señor en vano, lo cual es un acto grave y pecaminoso. Dijimos que la razón número 2 para esperar respuesta a nuestras oraciones es que si no esperamos respuesta a nuestras oraciones, estamos cuestionando el carácter de Dios, o sea, lo estamos cuestionando a Él. Y aprendimos que en el Salmo 65, versículo 2, a Dios se lo llama el Dios que oye la oración. Entonces, si Dios es el Dios que oye la oración, a diferencia de esos dioses de yeso y de madera que tienen ojos que no ven y oídos pero no pueden oír y manos pero no pueden hacer nada, si este Dios en el que creemos, que es el creador de los cielos y de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual creó, diseñó, ordenó la oración para poder comunicarnos con Él y así recibir lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y para nuestra vida física, si no estamos creyendo que Dios oye la oración, lo estamos comparando con ese Dios de yeso, con ese Dios con minúscula, con ese Dios de madera. O sea, lo estamos cuestionando a Él. Ahora, la tercera razón, que es la que quiero compartir hoy con ustedes, es que si Dios responde nuestras oraciones, pero nosotros no nos percatamos de eso, estamos dejando que Dios nos hable en vano. O sea, si somos indiferentes a la respuesta de Dios, o sea, Dios responde nuestra oración, pero nosotros no nos damos por enterados, no acusamos recibo, bueno, estamos dejando que Dios nos hable en vano. Por ejemplo, si 2 personas caminan juntas y una, después de decir todo lo que quería decir, no escucha lo que la otra persona tiene para decir, no le presta atención, esa actitud habla de menosprecio. Así como no contestar es una actitud de menosprecio, también no atender lo que el otro dice es una actitud de menosprecio. Lo mismo es cuando nosotros no prestamos atención a la respuesta de Dios a nuestra oración. Es una actitud de menosprecio. Y si Dios responde, y de hecho lo hace, pero nosotros no nos percatamos de la respuesta de Dios a nuestra oración, estamos dejando que Dios hable al aire, que Dios hable en vano. A ver, trato de explicarme mejor. Nosotros le hablamos a Dios, y le hablamos a Dios a través de nuestras oraciones. Bueno, Dios, una de las maneras en que nos habla es cuando responde nuestras oraciones. Esto es una parte muy importante de nuestra comunión con Dios. A ver, de nuestro andar con Él. Dios nos habla a través de su palabra y es la forma excelente y primordial por la cual Dios nos habla. Dios nos habla a través de su creación, a través de las cosas creadas. Pero Dios también nos está hablando
a través de la respuesta a nuestras oraciones. Cuando Dios responde nuestra oración, nos está diciendo muchas cosas. Muchas cosas. Son cosas que cuando uno medita, o el mismo hecho, gente, de que Dios te haya oído, que Dios haya respondido la oración, significa que Él te oyó. Y el hecho de que Dios nos haya oído, ya sé que Dios prometió oírnos, pero ¿quién soy yo para que Dios me oiga? ¿Se entiende lo que quiero decir? El hecho de que Dios responda a la oración y uno medite, reflexione en cuanto a esto. Está bien, estoy feliz porque por lo que Dios me dio. A ver, yo pedí algo y Dios me contestó y recibí eso que pedí. Pero mucho más dulce, mucho más placentero que lo que recibí es el hecho de que Él me escuchó, me contestó y envió la respuesta. O sea, pensar solamente sobre esto esto es como tener un diálogo con Dios. Es meditar en esa actitud bondadosa, generosa, amorosa de Dios para conmigo, que no merezco nada porque soy un pecador, y sin embargo, con amor, con misericordia, por su gracia infinita, concedió la petición que hice en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dulces pensamientos surgen al comparar nuestras oraciones con las respuestas que recibimos de parte de Dios? Recuerden lo que 1 Samuel capítulo 3 versículo 19 dice acerca del profeta Samuel. Dice que ninguna de las palabras del profeta cayeron a tierra. Y lo mismo se puede decir de nuestras oraciones. Y lo mismo se puede decir de las respuestas de Dios. Ninguna de sus palabras deberían caer en tierra. No deberían pasar desapercibidas. No deberíamos ser indiferentes a sus respuestas. Pero esto puede ocurrir. Puede ocurrir si no atendemos a la respuesta de Dios a nuestra oración. Si no meditamos en la gracia que se nos ha concedido, que Dios nos ha concedido al responder lo que le hemos pedido. En Primera de Reyes 8:56, el rey Salomón declara: Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas sus promesas que hizo mediante su siervo Moisés. ¿Qué palabras? Salomón había notado, reflexionando sobre el asunto, que todo lo que Dios había prometido lo había cumplido. Él llegó a esta conclusión porque se puso a reflexionar, a meditar en las respuestas de Dios a las oraciones de su pueblo. Él había estudiado los hechos, había comprobado que ninguna promesa de Dios quedó sin cumplirse. Por la misma razón, gente, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Tenemos que pensar, reflexionar, meditar. Paremos un poco en esta vida apresurada que vivimos y detengámonos a comprobar esta realidad. Porque no hay que olvidar una cosa: orar es poner en compromiso lo que Dios ha prometido. Lo repito, orar es poner en compromiso lo que Dios ha prometido. ¿Por qué creen que Salomón dijo al pueblo que Dios no había faltado ni una sola de todas las promesas maravillosas que había hecho? Lo hizo con el propósito de animar al pueblo de Dios, de dar aliento al pueblo de Dios, para confirmar la fe de ellos en que ninguna oración quedaría sin respuesta si estaba apoyada en una promesa que Dios había hecho. Razón por la cual nosotros también deberíamos ser del mismo ánimo y prestar debida atención a la respuesta a nuestras oraciones, ya que, como dice Salomón en Primera de Reyes 8:59, y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo
y con su pueblo Israel según las necesidades de cada día, porque Él siempre cumple sus buenas promesas a sus hijos. Hasta la próxima.